¿Qué tal? Mi nombre es Axel Navarro y el tema para hacer el proyecto fue el tiro parabólico. Y el título de mi experimento es Movimiento de un proyectil. ¿Es 45 grados el ángulo óptimo? Aristóteles sostenía que una piedra permanece en reposo o se mueve en línea recta hacia el centro de la Tierra a menos que se vea sometida por una fuerza exterior. No fue hasta que Galileo Galilei observara que existían dos componentes que formaban parte de este movimiento. Existía la tendencia natural del cuerpo de mantener su velocidad, la ley de la inercia, y además había una caída libre. Esto hizo a Galileo Galilei la primera persona en descubrir la trayectoria de un cuerpo en dos dimensiones. La teoría nos dice que para que el objeto obtenga su alcance máximo, es decir, una distancia horizontal mayor, utilizando una misma velocidad, debe ser 45 grados. Bueno, muchas personas creen que en todos los casos de tiro parabólico se debe de cumplir este concepto. Sin embargo, se deben de considerar otros aspectos, como lo es la altura o la resistencia del aire. Es por este motivo que quiero demostrar que cambiando variables, como las que ya dije, la altura, ese ángulo óptimo no necesariamente debe ser 45 grados. Los objetos de medición fueron el cronómetro y la regla de medición de la aplicación para conocer mis resultados de la manera más precisa. Las variables independientes fueron el ángulo de inclinación del tiro y la altura de donde se hace el disparo. Estas variables fueron las que yo modifiqué. Después tenemos las variables dependientes, que fueron la distancia horizontal y el tiempo. Y por último, las variables que no se modificaron fueron la gravedad y la masa del cuerpo. Bueno, la metodología. Realicé dos comparaciones de disparo. En la primera prueba usé una altura de 2 metros desde donde se realiza el disparo, una velocidad inicial de 10 metros por segundo y una masa de 10 kilos sobre el cuerpo a lanzar. Respecto al ángulo de inclinación, lo fui subiendo en 5 grados desde el ángulo 0 hasta el 90 para poder conocer su alcance. En la segunda prueba modifiqué la altura a 0 metros y los ángulos los calculé en la misma secuencia, pero ahora empezando desde los 25 grados. Es importante recalcar que en ambas pruebas la gravedad fue la misma, siendo su valor exacto 9.81 metros por segundo cuadrado. Y bueno, mi hipótesis es que en el primer intento el ángulo de inclinación que alcance la mayor distancia horizontal será diferente a 45 grados. Eso es lo que quiero hacer a propósito, mientras que en el segundo ya sea 45 el ángulo óptimo. Y bueno, los resultados, en la tabla de la izquierda explica las variables utilizadas para la primera prueba del experimento, a la que me referiré como proyectil 1. Como ya mencioné, la velocidad inicial de 10 metros por segundo, la masa de 10 kilos y la altura de 2 metros. Como ya mencioné antes, en las indicaciones, cómo medir los tiros, aquí están los resultados. En cada ángulo de inclinación tiene su tiempo y su distancia en X. Y recalqué que el ángulo que tuvo mayor distancia en X fue el ángulo de 40 grados. Y bueno, la fórmula para obtener la distancia en X es la siguiente. X es igual a B y X por T, por el tiempo. La B y X representan la velocidad inicial en X y la T, el tiempo hasta que el proyectil toca el suelo. Y bueno, ahora los resultados en el proyectil 2. Cuando modifico la altura a 0 metros, obtengo los siguientes datos. De la misma manera que sucedió en el proyectil 1, el tiempo se comporta en crecimiento. La distancia horizontal que comparten ambas pruebas es que su distancia en X en el ángulo 90 es 0. Y esto tiene una explicación, ya que en este punto no se forma un movimiento parabólico, sino un lanzamiento vertical en donde el cuerpo termina en el mismo punto. Entonces, ahora sí, en ese segundo tiro, ya 45 grados ya es el ángulo que tiene la mayor distancia en X. Ahora aquí están unas gráficas de comparación entre el proyectil 1 y el proyectil 2. Entonces podemos ver que tienen un comportamiento muy similar. Sin embargo, la diferencia más notable es que el proyectil 2
arranca desde el ángulo 25 grados porque no tiene una altura añadida como en el proyectil 1, que empieza desde pues, los 0 grados. Entonces podemos darnos cuenta que en el proyectil 1 el ángulo óptimo es de 40 grados, en este caso con los 2 metros de altura, y en el proyectil 2 su ángulo óptimo ahora sí es 45 grados. A manera de cierre de esta experimentación, quiero comentar que la hipótesis realizada anteriormente se pudo comprobar con los datos que se obtuvieron. La pregunta sobre el ángulo óptimo de un movimiento parabólico siempre depende de la altura a la que se encuentra el lanzador. Y bueno, es verdad que el ángulo más eficiente para los casos donde la altura sea 0 metros es de 45 grados, aunque esto no aplica cuando hay una altura como ya lo hemos visto anteriormente. Los resultados de esta investigación se pueden aplicar en las actividades que requieran los tiros a larga o corta distancia. Por ejemplo, el salto del atletismo o incluso los francotiradores del ejército. Es cierto que hay variables que dejé a un lado en este experimento como lo es el aire y la humedad. Entonces sería interesante saber cuánto cambio realiza al cuerpo estas modificaciones. Como propuesta de mejora sería más preciso medir la altura de la boca del cañón, ya que en el proyectil 2 yo lo consideré como 0 metros, pero sabemos que los cañones tienen una base que les añade altura respecto al suelo. Gracias.